Pues a ese muchacho que capturaron, lo llevaron para las mismas celdas en que yo estaba. Y cuando pasó por la celda donde yo estaba, que lo llevaban encabristado mediante una técnica que ellos le llaman la bicicleta, que te esposan las manos a la espalda y te meten una tonfa por dentro de los brazos, donde la punta te la ponen en el hombro y te hacen una palanca. Eso me lo hicieron a mí también. Me lo hizo Blanco. Cuando el muchacho pasa por delante de la celda mía, le digo: oye, hermano, ¿te dieron golpe? Y él me dijo que no. Me dijo: no. Iba asustado. Después este muchacho se pone en huelga de hambre, se palanta, está ahí 2 o 3 días bien dañado, bien afectado, hasta que por fin me dice que sí, que le dieron golpe. Yo no tenía la intención de hacer la denuncia, porque las denuncias que yo hice, que fueron un total de 27, allí en la prisión de Taco Taco, es decir, por las violaciones de derechos humanos que hubo en Taco Taco, yo hice un total de 27 denuncias. Y en Granma, en la prisión de Granma, hice alrededor de 60. Bueno, yo las denuncias generalmente las hacía cuando el prisionero afectado, el prisionero víctima de las torturas o de la violación de los derechos humanos, estaba dispuesto a declarar sobre los hechos. Ellos me pedían que hiciera la denuncia, yo hacía la denuncia a título mío, pero los ponía a ellos como las víctimas dentro de la denuncia. Yo solamente era un testigo de referencia, no era testigo presencial en algunas ocasiones. En otras ocasiones que fui testigo presencial, hice la denuncia, aun cuando el prisionero afectado no quisiera. Pero bueno, esto tenía sus inconvenientes, porque cuando venía la fiscalía a investigar, el que quedaba mal era yo, porque después los presos no querían decir la verdad y decían que no había pasado nada, y entonces yo quedaba como que estaba difamando. Y al final ya la técnica que tuve que utilizar fue la de hacer la denuncia solamente cuando el prisionero estaba dispuesto a declarar la verdad. Bueno, este muchacho después me dice que sí, que le habían dado golpe. ¿Por qué le digo esto? En los otros 2 casos de fuga que quedaron en grado de tentativa porque fueron capturados inmediatamente, en esos 2 casos, cuando fueron capturados, fueron pasados a golpes por todos los guardias de la prisión. Y es un estilo, un protocolo que se utiliza en las prisiones cubanas para todo aquel que se fuga cuando es capturado o cuando trata de fugarse y es capturado. Inmediatamente todos los guardias le caen a palos, le caen a tonfazos. La tonfa tiene en el centro una cabilla. Le dan con la tonfa, la tonfa la viran al revés, y con la parte que parece un martillo, con eso le dan a los prisioneros. Le dan con las mangueras antimotines, con las gordas esas que me dieron a mí, le dan con eso. Todos los guardias le caen a golpe a los prisioneros. Y muchos de ellos han quedado lisiados, producto de estas torturas que reciben. En estos 2 casos restantes de la prisión de Taco Taco, fueron salvajemente torturados. Yo no pude establecer la denuncia porque a ellos
no tuve la oportunidad de conversar directamente, dado que los llevaron para la celda y enseguida se los llevaron para la prisión de Guanajay. Pero sí escuché una anécdota de un guardia joven, nuevecito, un guardia que estaba pasando el servicio militar, haciendo el cuento de cuando capturaron a uno de ellos, la clase paliza que le dieron. Donde él también, ese guardia, jovencito, pasando el servicio militar, dijo que él también le había dado. Pero que había otro guardia nuevo, que recién empezaba, que no le quiso dar al prisionero. Y este muchacho joven, que parecía que no mataba ni una mosca, lo obligaba, le decía, tienes que darle, tienes que darle. Y el muchacho nuevo, el jovencito, el más joven, le decía, pero ¿por qué le voy a dar si él a mí no me ha hecho nada? No, tienes que darle, tú tienes que darle, porque todo el mundo le ha dado, tú tienes que darle también. Le digo, pero si él a mí no me ha hecho nada, ya lo capturamos, ya. Bueno, pues esa es una práctica en casi todas las prisiones, en todas las prisiones cubanas. Cuando son capturados los que se fugan o en tentativa de fuga, los masacran. Es una masacre lo que hacen con ellos. Y de esto les voy a hablar de una fuga masiva que hubo en la prisión de Granma. Resulta ser, no les voy a hablar ahora, voy a hablar de los otros casos que les estoy mencionando en Tacotaco. Resulta ser que cuando se detecta la fuga, los guardias lo primero que hacen es ir a buscar las pertenencias, ir a la cama, ir al lugar donde están las pertenencias de los prisioneros que se fugaron, con el objetivo de ver quiénes son las personas que comparten con ese preso y de inmediato interrogarlos para lograr información con el objetivo de localizar al preso. Bueno, pues estas personas que comparten con los prisioneros reciben la tortura también, porque los interrogatorios que le hacen para que den información sobre sus compañeros son a base de golpes, son a base de torturas. Y no hay un caso de prisioneros que hayan compartido con prisioneros que se fugan que no hayan pasado por esta situación. A todos les hacen lo mismo. Bueno, vamos a terminar aquí. En este caso vamos a seguir informando de otras situaciones, pero vamos a terminar en este asunto de las golpizas producto de la tentativa de fuga o por la fuga. Y en otros videos más adelante, quizás sea hoy mismo, vamos a hablar de la fuga masiva que se produjo en la prisión provincial de Granma. Muchas gracias.